Hola a todos, hoy iniciaremos con el desarrollo del pantalón básico. Arrancaremos entonces con la parte delantera. Hay unas medidas que son indispensables para el desarrollo del pantalón, como lo es el contorno de cadera, el contorno de cintura, el largo de tiro, el largo hasta la rodilla, el largo hasta el tobillo, el ancho de rodilla y por último dos medidas que debemos calcular, que es el tiro delantero y el tiro posterior. El largo pues del pantalón depende de el estilo y del desarrollo que queramos hacer. En este caso para el básico lo vamos a trabajar hasta el tobillo, que es el largo clásico. Trabajaremos las medidas que corresponden a la talla 10. En este caso el contorno de cadera son 100 centímetros. Tendremos que tomar una cuarta de ese contorno de cadera, que correspondería a 25 centímetros. El contorno de cintura, que son 72 centímetros, también trabajaríamos una cuarta, que son 18 centímetros. El largo de tiro, 26 centímetros. Como estas medidas son largas, se trabajan tal cual. El largo hasta la rodilla, 56. El largo hasta el tobillo, 100. Y el ancho de rodillas trabajaremos como base 42 centímetros. En este caso, para el tiro delantero y el tiro posterior, debemos calcularla. Corresponde a la medida de una sexta de un cuarto de contorno de cadera. Un cuarto de contorno de cadera son 25 centímetros. Ya lo habíamos calculado previamente acá. Entonces lo que hacemos es dividirla en 6 y este resultado le restamos 0.5. La medida como tal me daría 3,6 centímetros. En el caso del tiro posterior, se trabaja dos veces el tiro delantero. Entonces simplemente los 3.6 lo dividimos en 2 y me da como resultado la medida de 7.3. Vamos entonces a limpiar el tablero de trabajo e iniciaremos con las medidas de largo. La medida que tenemos en cuenta es el largo hasta el tobillo, porque pues va a ser nuestra proporción más grande que tenemos. Posteriormente, desde nuestro punto inicial, vamos a medir el largo de rodilla. Recuerden que son 56 centímetros para la talla 10. Y por último tenemos el largo del tiro, que son 26 centímetros para la talla 10. Con estas medidas ya podemos iniciar a trabajar. Cada una de estas líneas les vamos a dar un nombre. La línea inicial va a ser nuestra línea de cintura. La segunda línea es la línea de tiro, porque como su nombre lo indica, allí tenemos el largo del tiro. La tercera línea viene siendo la línea de rodilla y pues la línea final es la línea de tobillo. Una vez trazadas los largos, entonces vamos a iniciar con un ancho que es importantísimo, que es el de la cadera. La cadera nos va a poder permitir trabajar muy bien el tiro en el pantalón. En la línea de cintura, un cuarto de contorno de cadera y trazamos una línea paralelo a la línea de largo que venga hasta el tiro. Una de las medidas que, si bien es poco utilizado en el patronaje de pantalón, es necesaria para realizar el posterior, es la línea de cadera. Para poder realizar esta línea de manera horizontal, entonces debemos medir desde nuestro punto de inicio hacia abajo la medida de altura de cadera. En este caso, como estamos trabajando la talla 10, corresponde a 20 centímetros. A los 20 vamos a trazar nuestra línea de cadera. Ya con estas medidas podemos iniciar a desarrollar cada parte del delantero. Voy a eliminarles los nombres de las líneas para que sea más fácil el trabajo y a limpiar nuestra mesa. También voy a acercar la cámara
para que podamos trabajar bien sobre la parte superior de nuestra prenda. Sobre la línea de cintura vamos a iniciar midiendo 1/4 de contorno de cintura más 2 centímetros de pinza. ¿Sí? La pinza puede variar según el tallaje, de manera estándar son 2 centímetros. Recuerden que 1/4 de contorno de cintura para la talla 10 son 18 centímetros más 2 sería 20. Marcamos un punto donde nos den los 20 centímetros. Sobre esta misma línea de cintura vamos a bajar 1.5 centímetros para generar la curva de la cintura. Nos podemos ayudar con un curvígrafo o con una escuadra de tiro de patronaje. Ahora vamos a hacer la medida del tiro. Recuerden que en nuestra fórmula la calculamos acá en el tablero. Voy a acomodarlo para que lo puedan observar. A reducirlo un poco de tamaño. La calculamos con la fórmula de una sexta parte de 1/4 de contorno de cintura menos 0.5. El resultado nos dio 3.6. Vamos a correr sobre la línea de tiro los 3.6 que corresponden al tiro delantero. Y esa misma medida la vamos a medir sobre la línea de cadera que dibujamos hace un momento. Estos dos puntos los vamos a unir en curva. También nos podemos apoyar con un curvígrafo y tener presente que esta curva normalmente tiene en esta diagonal, de acá hacia arriba en diagonal, una medida de 2.5 centímetros para que no nos quede demasiado curveado o de pronto muy plana la línea. ¿Sí? Nos podemos basar con esa medida para hacerlo. Para unir la medida de tiro con la cintura, vamos a correr sobre la línea que dibujamos en la cintura 1 centímetro y unimos en línea recta diagonal estos dos puntos. Nos queda por hacer entonces la curva que venga desde la cintura a la cadera. Nuevamente nos apoyamos de un curvígrafo. Normalmente para este estilo de curvas me gusta que quede más curvo hacia la cadera y un poco más recto hacia la cintura. Entonces acomodamos el curvígrafo para que el lado más curvo nos quede hacia la cadera. Miren que en el tiro prácticamente queda recta la línea, mientras que en la cintura va a quedar un poco más curva. Voy a reducir la hoja para que sigamos en nuestra mesa de trabajo. Ya teniendo la parte superior, entonces vamos a trazar una línea que es supremamente importante, que se conoce como línea de quiebre. Esta línea parte de medir la línea de cadera más el ancho que tenemos hasta el tiro. Entonces vamos a medir el cuarto de contorno de cadera más los 3.6 de tiro. Serían estas dos medidas, 25 más 3.6. Calculamos la mitad de estos dos y trazamos donde nos dé la mitad una línea vertical hasta el largo de tobillo que se va a conocer como línea de quiebre. Como dato curioso, pues en épocas anteriores esta línea de quiebre era muy conocida porque se utilizaba para planchar los pantalones y se buscaba que fuera muy concreta y nos ayuda a indicar
que por esa línea se va a cortar nuestro hilo de tela del pantalón. Ahora bien, sobre la línea de rodilla vamos a medir 1/4 de contorno de rodilla y lo vamos a marcar a cada uno de los lados. Esta misma medida la tomamos en la línea de tobillo para generar nuestro ancho de bota y unimos en línea recta la línea de tobillo con la línea de rodilla. Nos faltaría unir entonces la línea de rodilla con la línea de tiro. Lo vamos a hacer con ayuda del curvígrafo o una escuadra de tiro de patronaje. En este caso, el tiro delantero con la rodilla se unen con una semicurva, buscando que nos quede un poco recta en la rodilla y curva, netamente curva en el tiro. Mientras que la línea de cadera hacia la rodilla debemos utilizar una doble curvatura. Vamos a hacerla cóncavo desde el inicio de la cadera y luego la giramos para que nos quede convexa, más o menos de la mitad de esas dos líneas. Hasta la rodilla. Listo. Ahí tendríamos ya una gran parte del delantero. Nos haría falta realizar la pinza que viene en la parte superior. Voy a acercarme nuevamente en la pantalla para que lo detallemos. La pinza parte de la línea de quiebre. Lo que voy a hacer es correr el ancho de pinza a cada uno de los lados. En este caso, pues aumentamos 2 centímetros. Significa que nuestra pinza a cada lado va a medir 1 centímetro. Y el largo de nuestra pinza viene siendo 11 centímetros. Entonces, como en todas las pinzas, vamos a unir los dos puntos, el centímetro con los 11 que bajamos. Y hacemos de manera simétrica al otro lado de la pinza. ¿Listo? Ahora sí, este sería nuestro básico delantero. Vamos a verlo en limpio para el despiece. Ya tendríamos entonces la pieza delantera. Vamos a ver cómo nos quedaría el despiece. Deberíamos hacerle aumento de costura 1 centímetro a la cintura, 1 centímetro en el lateral, 1 centímetro en el tiro, 1 centímetro en la entrepierna y 4 centímetros en la parte inferior para el dobladillo. También para la industria tenemos que hacer dos elementos que nos van a facilitar en la colocación de cierres o botones que se llaman aletilla o aletillón. Para hacer la aletilla vamos a hacer un rectángulo de 10 centímetros de ancho hasta el largo de la línea de cadera. Esta pieza vendría siendo el aletillón. Y la aletilla va a ser del mismo largo, o sea, hasta la línea de cadera, pero el ancho va a cambiar, ya no va a ser de 10, sino de 5 centímetros. Vamos a ponerla acá.
Con estas piezas tendríamos entonces ya nuestro delantero junto con la aletilla y el aletillón.